Hola, bienvenidos a otro video de Vesmatuno. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de de diferencia de potencial. Y bueno, vamos a empezar a resolverlo. Dice, una carga de prueba se mueve del punto A al punto B, como se muestra aquí. Bueno, aquí tenemos una carga Q mayúscula, la cual va a generar un campo eléctrico. Y este campo eléctrico, por lo tanto, va a generar una fuerza sobre una carga y va a generar un trabajo. Pero, o sea, aquí nos dicen que tenemos que calcular la diferencia de potencial V desde A hasta B si la distancia del punto A a la carga Q, la Q mayúscula, tal que Q mayúscula tiene una carga de 5 microcoulombs, es de 10 centímetros y la distancia del punto B a la carga Q es de 20 centímetros. Entonces, primero tenemos que definir qué es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es aquella energía que se encuentra lista para usarse a una determinada distancia. ¿Ok? Eso es en temas prácticos. Un ejemplo, para entenderlo mucho mejor, nosotros vamos a hacer una analogía cuando nosotros supongamos que estamos en un edificio y en ese edificio, bueno, pues nosotros nada más nos concentramos, o sea, quiere decir que vamos a estar ahí estáticos, sin movernos, vamos a estar a una cierta altura de ese edificio, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos nuestra masa por la gravedad por la altura, nosotros vamos a obtener una energía potencial. O sea, es una energía que está lista para usarse. Análogamente, bueno, es muy parecido con las cargas. Pero en las cargas nosotros no vamos a poner cuánto es la masa de la carga, la gravedad de las cargas. No, no, no. Nosotros vamos a ocupar el trabajo. El trabajo se puede convertir en energía potencial. Esto, esto se puede también convertir en energía cinética, en energía mecánica. No hay problema. Entonces, la diferencia de potencial significa, bueno, pues como por así decirlo, la distancia a la que está un punto A sabiendo la carga mayúscula de esa carga. Un ejemplo, bueno, aquí nos dicen que Q mayúscula equivale a 5 microcoulombs, quiere decir que va a haber un campo eléctrico, la cual se puede poner con estas flechas, bueno, se escribe de hecho con estas flechas para indicar que es una carga positiva y que su campo eléctrico va hacia afuera y por lo tanto va a generar una fuerza sobre una carga, Q minúscula. Y la distancia que hay de aquí a acá, o sea, del Q mayúscula al punto A, que es una distancia de punto 1, va a haber una energía de potencial, o sea, una diferencia de potencial. Entonces, para calcular nosotros la diferencia de potencial que hay de un punto a una carga Q, mayúscula en este caso, bueno, pues nosotros utilizamos la siguiente fórmula. La diferencia de potencial sería V igual a una constante, tal que esa constante nosotros, bueno, esa constante sale cuando nosotros calculamos la fuerza entre dos cargas y ya no la dan. Esa constante equivale a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Eso es una constante que siempre se va a mantener. Y bueno, Q mayúscula, la cual equivale a la carga mayúscula, equivale a 5 microcoulombs. El prefijo micro equivale 10 a la menos 6, por lo tanto sería 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y bueno, nos dicen que hay un radio de la carga mayúscula, Q mayúscula, a de 0.1 metros. Entonces, bueno, con esto ya podemos saber la diferencia de potencial que hay de la carga Q al punto A. Aquí yo también agregué otro dato, la cual es la carga Q minúscula. Esa más adelante lo vamos a ocupar ya que nos lo dan en el inciso B. Entonces vamos a calcular la diferencia de potencial que hay en el punto A. Entonces voy a poner A, aquí con el puntero estoy señalando A, y bueno, va a ser la diferencia de potencial en el punto A, que sería 9 por 10 a la 9, que sería la constante multiplicado por la carga, que sería 5 por 10 a la menos 6, entre la distancia que los separa, que sería 0.1, y hay una diferencia de potencial de 4.5 por 10 a la 5 voltios. Entonces, bueno, ya tenemos la diferencia de potencial entre esas dos cargas. Ahora nos dicen y la distancia del punto B a la carga Q es de 20. O sea, del punto B, esta carga se va a desplazar hacia el punto B. Por lo tanto, también vamos a tener una energía potencial. Entonces, esa energía potencial es la diferencia de potencial, es lo mismo. Entonces, va a ser B, va a ser la energía o la diferencia de potencial en el punto B, va a ser 9 por 10 a la 9, sería lo mismo, una constante multiplicada por
la carga, que la carga Q mayúscula sería 5 por 10 a la menos 6 entre el radio, pero como la distancia de la carga Q mayúscula a B es de 0.2, bueno, aquí se coloca 0.2 y nos va a dar como resultado 2.25 por 10 a la 5 voltios. Entonces, para saber la diferencia de entre estas dos eh, diferencias de potenciales, bueno, pues vamos a restar. La diferencia de potencial AB va a ser la resta de la diferencia de potencial B a A. O sea, quiere decir que vamos a poner la diferencia de potencial A menos la diferencia de potencial B. Y con esto podemos calcular, bueno, pues la diferencia de potencial entre estas dos un desplazamiento que se hizo desde A hasta el punto B. Entonces vamos a colocar los resultados. Sería 4.5 por 10 a la 5 voltios menos 2.25 por 10 a la 5 voltios y hacemos esta diferencia y nos va a quedar como 2.25 por 10 a la 5 voltios. Esa sería la diferencia de potencial que hay entre un punto A un punto B. Y en el inciso B nos piden calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q para mover la carga de prueba Q minúscula igual a 2 nanocoulombs del punto A al punto B. Entonces, nosotros ya sabemos la diferencia de potencial que hay de aquí, de estas dos. Entonces, para saber el trabajo, bueno, pues sería la diferencia de potencial AB igual a qué? Al trabajo realizado sobre la carga. Sería el trabajo realizado desde el punto A hasta el punto B hacia la carga. Entonces despejamos el trabajo, en el cual sería la diferencia de potencial del punto A al punto B, la cual ya lo tenemos, que es 2.25 por 10 a la 5 voltios, multiplicado por la carga menor, que sería Q minúscula, la cual sería 2 nanocoulombs, que sería 2 por 10 a la menos 9. Haciendo esta multiplicación, vamos a obtener un trabajo, el cual sería 4.5 por 10 a la menos 4 joules. Y así es como acabamos de resolver este ejercicio. Para resolver este tipo de ejercicios hay que ser, bueno, un poco más visuales y imaginarnos cómo sería ese campo eléctrico y, bueno, saber cómo se pueden relacionar algunos conceptos que ya vimos como la energía potencial a la diferencia de potencial entre cargas y, bueno, posteriormente el trabajo que se va a realizar en esas cargas. Y así es como damos por terminado este ejercicio. Si tienen alguna duda sobre este ejercicio, dejen acá abajo sus comentarios. Eh, yo sé que es un poco difícil entender lo que es la diferencia de potencial y, bueno, más con cargas ya que no se pueden ver. Entonces, si tienen alguna duda, déjenlo, no importa cuál sea su duda acerca de esto. Y bueno, compártelo, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.